Julián Contreras. Listo, Julián está de acuerdo. José Luis, ¿estamos de acuerdo en grabar la reunión? Sí, profe. Bueno, Steven, ¿estamos de acuerdo en grabar la reunión? Buenos días. Steven, Sí, señor. Buenos días, profe. listo. Buenos días. Juan Sebastián y Giancarlos, ¿estamos de acuerdo en grabar la reunión? Señor, señor, Listo. Gracias. Don Luis Miguel, buenos días. ¿Cómo vamos? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Estamos de acuerdo en grabar la reunión? Sí, profe. Listo, gracias. El amigo Aguirre, ¿estamos de acuerdo en grabar la reunión? Aguirre, ¿cómo Aguirre? No te escuchamos. Que sí, que una. Ah, listo, gracias. Ya, profe, volví. Qué bueno, Lina, ¿estamos de acuerdo en grabar la reunión? Sí, señor. Listo, gracias. Juan Pablo, ¿estamos de acuerdo en grabar la reunión? Juan Pablo, no, fue muy rápido que abriste y cerraste el micrófono. ¿Estamos de acuerdo, Juan Pablo? Sí, sí, señor. Bueno, gracias. Don Johan Arroyave, ¿estamos de acuerdo en grabar la reunión? Profe, obvio. Bueno, muchas gracias. Sebastián Tobón, ¿cómo vamos? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Estamos de acuerdo en grabar la reunión? ¿Cómo? Que si estás de acuerdo en que grabemos la reunión. Uy, profe, la verdad yo no. ¿Por qué? No, profe, pues eso para qué. Hay una razón y te la explico y se las explico a todos. La razón es que si digamos hay compañeros que no asisten a la reunión, pueden verla después. Entonces puede ayudarles a realizar las tareas. Pero si tú no estás de acuerdo, entonces cancelamos la grabación, ya tú me dices. No, 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 pues no, por mí, pues, a mí, pues, las grabaciones, pues, que ahí no me gustan, pero no, pues, por mí graben normal, profe. Listo, muchas gracias. Sino que la razón es lo que te digo, no es para nada más, es para eso y también para tener una evidencia de que sí hoy realizamos un día de clase, ¿cierto? Sí, Eso es todo. Juan Camilo, muy buenos días, bienvenido a la clase, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Ya despertó o todavía con las lagañas? No, ya. Ah, bueno, Juan Camilo, estoy preguntando que si estamos de acuerdo en realizar la grabación de la reunión. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchachos, bienvenidos. Me alegra mucho que estén hoy conmigo en esta clase. Voy a tratar de ser breve para no cansarlos. El día de hoy lo que quiero que hagamos es una revisión de las tareas que hemos hecho, que hablemos un poco sobre ellos y especial sobre el tema que vimos la clase pasada, de la cual ya tienen una actividad, ¿cierto? Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a revisar la actividad y vamos a ir hablando sobre la misma. ¿Listo? Entonces miremos por aquí, 11.1, teoría. Recuerden que en este momento estamos viendo teoría, buscando avanzar lo que más podamos, porque si llegamos a la etapa de práctica, pues tendremos bastante tiempo para practicar allá en el colegio, ¿cierto? Esta es la primera actividad que creo que ya todos completaron. Bueno, miremos en 11.1. ¿Cuánto la hicieron en 11.1? Oiga, perfecto. Los 8 compañeritos de 11.1 la terminaron. Qué bueno, muchachos. Felicitaciones a todos. Qué bueno que la hayan realizado. Me alegra muchísimo. Miremos 11.2. Vamos a ver 11.2 cuántos la realizaron. Espero llevarme una grata sorpresa igual. A ver, 11.2. Teoría, 11.2. Por acá teoría. Miremos a ver cuántos la hicieron. 6 personas, creo que son todos. Nos faltaron dos. Nos faltaron Sebastián Giraldo y Soto. ¿Qué pasó, Soto? Que Soto sí está con nosotros en la clase. ¿Por qué no la hiciste, Soto? Se me olvidó. Bueno, Soto, entonces Estaba vamos a haciendo hacer una la cosa. siguiente. Bueno, vamos a hacer la siguiente. Y las otras son para entregar en un mes. ¿Cómo así? Vamos a hacer la siguiente situación. Para ti, para Sebastián Giraldo, que no la han hecho, entonces la voy a ampliar hasta el próximo viernes, es decir, hasta mañana. ¿Sí? Para que porfa la completen. Si no la completen, pues me tocará ponerles el uno, ¿no? Y esa no es la idea. No, no, no. ¿Eh?
Listo, gracias. Bueno, entonces, ¿de qué trataba esta tarea? Esta tarea eran unas preguntas acerca de estas dos lecturas. ¿Quién me dice cuál fue el porcentaje del territorio colombiano que cuenta con el servicio de energía eléctrica? 97.2. Muy bien, ya, No estoy Carlos. mal. ¿Y ustedes qué Yo creen? ya iba a contestar. Ah, le ganaron, Lina. Y Lina, bueno, aprovechemos que estás participando. Lina, te pregunto, ¿tú crees que eso es bueno, que el 97% tenga energía o es malo? ¿O aún nos falta mucho? Mm, no sé. ¿No No sé sabes? muy bien si sea, no sé muy bien si sea bueno o sea malo, si en Bueno, realidad entonces sea vamos a analizar, más vamos, cantidad de vamos a servicio. analizar entre los dos por qué podría ser bueno o por qué podría ser malo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, señor. Pensemos lo siguiente, mira. Imagínate si no tuviéramos energía, ¿qué pasaría en las noches? ¿O qué pasa, por ejemplo, en una zona rural donde no hay energía? Es horrible. ¿Cierto? Entonces, Sí, ya lo viví. bueno, entonces tener energía en todo el territorio nacional será bueno o será malo. Es obvio que es bueno. Bueno, si ves, es muy importante que nuestro país tenga suficiente energía en todo el país y haya interconectividad con la misma. Porque miren, les doy un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ahorita con solamente si se nos fuera la energía, pues no podríamos estar en la clase, ¿cierto? Porque se nos iría también Ujú. el internet, se nos va todo. Entonces la idea es que veamos esa parte. Bueno, ¿quién me dice qué significan las siglas UGME? Unidad de Algo que Planeación, Unidad de Planeación Minero Energética. Ay, ay, uy, uy. ¿Y cuál es su importancia? ¿Quién me dice? Eh, Juan Camilo, dime qué es la importancia de esa sigla o de esa entidad. No sé, profe. Pero Pues entonces, ¿qué colocaste en la tarea? Profe, yo puedo leer. Bueno, pues puedo leer lo que escribí. Claro, léelo, Lina, por favor. La idea de hoy es socializar esas tareas. Recuerden que para mí más importante que ponerles una nota, para mí es más importante que ustedes comprendan la importancia de los temas que estamos tratando y que nos quede algo, que ustedes salgan de aquí y ustedes vayan y hablen con su mamá, con su abuelo, con su hermano, con el que sea y le diga, a ver, mira, hoy en la clase hablamos de la UME, ¿usted sabía que eso existe? Esto es la unidad de planeación mineroenergética en Colombia y resulta que es donde planean y hacen tales y tales cosas. Eso es mi objetivo. ¿Sí me hago entender? Lina, por favor, léeme lo que colocaste. La unidad de planeación minero UPM tendrá por objetivo planear en forma integral, indicativa, perman- permanente y coordinada con las entidades del sector minero. Muy bien. Y tú con tus palabras, ¿qué entiendes de eso? Que su objetivo es planear, no, Sí, pero planear qué? mm, Planear todo lo relacionado con la minería en Colombia y también con la energía. ¿Quién me dice por qué va relacionada la minería con la energía? ¿Quién me lo dice? No. ¿Por qué va relacionada la minería con la energía? Nadie. Hola Ferney, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno que estés con nosotros en la clase. Buenos días, profe. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Bueno, te cuento que estamos hablando sobre la primera tarea que ya todos debieron haberla completado y vimos que solo dos personas faltaban por ella. Ya me di cuenta. Y entonces, pues aprovecho que llegaste y te hago una consulta. Resulta que estamos mirando que la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia, que en sus siglas se reconoce como la UPME, tiene un objetivo que es planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con las entidades del sector minero energético. Entonces yo les que suena pregunto, así. ¿tú qué crees que significa, por qué crees que la minería tiene que ver con la energía? Porque mira que ahí van de la mano, es una misma unidad que habla de energía y de minas. ¿Por qué crees?
Profe, pues yo pienso que pues de la minería pues sacan todos los elementos, digamos el cobre, y pues el cobre también sirve como para hacer, ¿si me entiende? Proyectos de energía y así. Me Ya, imagino que puede hacer, puede, o sea, eso es lo que yo pienso. muy bien, vamos muy bien. Tiene mucha relación. Y vamos a descubrir cuál es la relación. ¿Se acuerdan que qué era la piedra negra? ¿Quién me dice que se le conoce como piedra negra? Aguirre, dime tú. ¿Qué es la piedra negra? Aguirre. ¿Quién dijo, profe? Aguirre, tú, Ah, la piedra negra, el carbón. el carbón. ¿Y el carbón es qué, Sebastián Tobón? Entonces, ¿qué es un mineral, es un metal, ¿qué es? Un combustible. Muy bien, Juan Camilo. Es un combustible. Entonces, por eso, miren lo que yo les decía en la clase pasada. La minería tiene que ver directamente con la energía, porque esos recursos naturales que se explotan mediante la minería sirven como combustible para producir energía. ¿Se acuerdan que les mostraba una fotografía de una central de generación térmica de carbón, que es Termopaipa? ¿Sí la recuerdan? Vamos a volverla a Sí. buscar. Vamos a buscarla para los que no estudiaron, para que estemos en contexto. GENSA, que es generación Termopaipa. Vamos a mirar aquí una imagen que es bien bonita. Tenemos que cargue imagen de Termopaipa. Bueno, vamos a buscarla mejor aquí. Termopaipa en imágenes. Mírenla aquí. Ah, no me carga. Bueno, mírenla aquí. ¿Se acuerdan? Miren, todo esto que está aquí es carbón. Carbón mineral, ¿cierto? Una montañita de carbón mineral. Mira que allá está ahí un carrito que la carga y alimenta la caldera con ese combustible. Entonces, por eso hay una entidad en Colombia que está encargada de mirar eso, de planear. Porque imagínense en qué pasaría si no planeamos los recursos mineros y los recursos energéticos que tengamos en el país. ¿Qué nos pasaría? ¿Sí? Si no se planean bien, ¿se acuerda algo que yo les preguntaba por aquí? Esto, ¿qué es? Se supone que cuando uno planea algo es porque le va a dar inicio a algo, tiene su objetivo, sabe qué va a hacer, no. Si no lo Sí, muy planea, bien. creo que no sabe qué hacer. Exacto, no salen las cosas. Entonces miren esta palabra, racionamiento. Tomón, ¿para ti qué significa racionamiento? Repartir por igual, ¿no? No, pues sí y no, pero en este contexto, racionamiento viene de racionar, es decir, dar unas poquitas cosas o una cantidad determinada a unos o a otros. Entonces, cuando se habla de racionamiento energético, ¿qué entienden por racionamiento energético, Steven? Mosquera. Piroelectroca, no sé qué es, Lina. Steven, ¿me escuchas, Steven? Sí, señor. ¿Para ti qué es racionamiento energético? No, profe. Ni idea. Soto, No. Soto, Luis Miguel, ¿para ti qué es racionamiento energético? No, pero la verdad no sé. No, alguien, ¿quién se le ocurre? Julián Contreras, que no lo he escuchado. ¿Qué es racionamiento, Julián? Veremos que Julián de pronto nos escribe, vamos a ver. Julián, bueno, Julián no nos dice nada, entonces Juan Sebastián, dime, que tú estás que te Puede hablas. tener un consumo moderado de electricidad. Otra vez y más despacio, en letra pegada. Tener un consumo moderado de electricidad. Tener un consumo moderado de electricidad. Bueno, vamos por ahí. Pero resulta que cuando se habla de racionamiento energético,
y que hubo en un momento en el país, en unos años, por allá en 1900, ¿qué? Fue que dijeron, en los 90, ¿cierto? En el 91, 92. 1991 y 1992. Resulta que lo peor que puede pasar en un país es que haya un racionamiento de energía. Un racionamiento de energía va asociado a que quitamos la energía en algunos momentos determinados. Resulta que la energía eléctrica hay unas horas pico de consumo. ¿Qué quiere decir una hora pico? El horario en que más se consume energía. ¿Quién me dice, así solamente como pensando, qué horario será el que se consume más energía en Colombia? No, en la La noche, ¿no? mañana. En la mañana, alguien más dijo en la noche, es en la noche. Resulta que, ¿por qué es en la noche? Porque nosotros en la mañana, pues a la final consumimos es, digamos, con lo que se hace el desayuno, de pronto al almuerzo algo que se produce, ¿sí? Pero resulta que en la noche apenas son las 6 de la tarde, se encienden las luces, ¿cierto? Porque todo se oscurece, entre 6 y 7 de la noche. Entonces en ese horario hay un consumo más alto de energía. Entonces Sí, es resulta que en, entonces resulta que en esos años, en el 91 y 92, hubo una mala planeación. No habían suficientes centrales de generación, no habían fuentes suficientes de energía eléctrica. Entonces, para que el país no se apagara y quedara, digamos, en horarios de procesos productivos sin energía, decidieron quitarnos la energía en unos momentos determinados. Entonces, en esa época yo recuerdo, yo era niño y recuerdo que se iba la energía, sencillamente quitaban la energía, digamos, decían, vea, el próximo lunes y miércoles, por decir unos días, lunes y miércoles, después de las 6 de la noche hasta las 8 de la noche o hasta las 10 de la noche, no va a haber suministro de energía. Entonces uno llegaba y a esa hora que le tocaba echarse a dormir, porque no podía ni ver televisión ni nada, ni siquiera cocinar, porque en esa época muchas de las estufas eran eléctricas, ¿sí? Entonces, cuando se habla de racionamiento, muchas veces es un fenómeno muy grave para un país, para una economía. Cuando no haya suficiente energía en un país, estaríamos en una crisis económica muy fuerte, para que lo tengan presente. Por profe, pero eso, eso fue debido a una mala planeación, ¿no? exacto, sí, fue por un tema de mala planeación a nivel pues, estatal y a nivel nacional, porque resultó que expandieron mucho las redes eléctricas, es decir, mucha gente ya tenía acceso a energía, pero no habían suficientes fuentes, es decir, no habían centrales térmicas como esta que te muestro acá o centrales hidráulicas. Por ejemplo, les voy a mostrar una, Hidrosogamoso. Vamos a mirar esta imagen de Hidrosogamoso. Esto es una central hidroeléctrica que se llama Hidrosogamoso. ¿Qué es lo que hace en una central hidroeléctrica? Es un río normalmente que viene, pues viene por este lado, lo represan. ¿Qué es que lo represan? Es decir, en alguna parte entre montañas construyen una, una presa o una pared inmensa que soporte toda esa cantidad de agua. Y después esa cantidad de agua a través de estos tubitos pasa. Y como pasa a una presión determinada, mueve unas turbinas y produce, y esas turbinas a su vez mueven generadores y después de eso ya empieza a generar energía eléctrica. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces hay Señor. muchos tipos de generación que más adelante los vamos a ver. Vamos a dar una explicación sobre el tipo de generación eléctrica que hay, ¿sí? Esto es teoría, pero a la final es muy interesante. O sea, no sé, a mí me interesa mucho. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? ¿Sí Sí, está sí, es interesante o no? interesante. Sí. Bueno, y había una quinta pregunta que quiero que me la respondan. Dicen, ¿los activos del sector eléctrico en Colombia pertenecen en su gran mayoría al Estado o a empresas privadas? ¿A qué creen? A empresas privadas. Lina dice a empresas privadas. ¿Quién más? Julián, que Al no lo escuché. Estado. Al Estado, dice Tobón. Públicas. Giraldo, a empresas públicas. Privadas. 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 Juan Camilo, ¿a qué dice? ¿Privadas o públicas? Privadas. Privadas. Sí, muchachos, tienen razón los que dijeron privadas. Resulta que es que la nación normalmente sí maneja algunas empresas públicas nacionales, pero resulta que con los años eso se ha vuelto privado. Miren, o se vuelven, son empresas que son de capital mixto.
¿Quién me dice que es una empresa de capital mixto? Capitalismo. Capital mixto. Es decir, que tiene una parte de su capital o de sus acciones son del Estado o de parte público, del heraldo público, y a otra parte es de personas o de privados. Entonces, por ejemplo, una de las empresas más grandes de Colombia que se llama EPM, que todos la hemos escuchado, ¿cierto? Que es Empresas Públicas de Medellín, hace unos años para acá dejó de ser, como su nombre dice, público, pasó a ser una parte privada y otra parte pública. Entonces son capital mixto. Por ejemplo, la más grande transmisora que transmite energía en Colombia se llama ISA o se llama Interconexión S.A. Y esa empresa es como 95% de la nación y 5% es de privados. Entonces, en realidad hay una gran sociedad en cuanto a esto. Pero la gran mayoría, de acuerdo a la economía y cómo se ha manejado, quedaron siendo parte de capital privado. ¿Sí? A ver, por acá que me respondió Juan Camilo. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, el Estado empezó a presionar para hacerse cargo de la administración de energía. En 1967 se creó Interconexión Eléctrica S.A., que es la que yo les digo ISA, entidad encaminada a coordinar los servicios eléctricos de las regiones. Sin embargo, durante las siguientes décadas, el desempeño de la gestión pública se deterioró gravemente, hasta culminar en grandes racionamientos de energía en 1991 y 1992. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las cosas son públicas, hay pocos dolientes. Entonces lo que hacen es que decidieron volverlas privadas. En cada país las cosas son diferentes. Les pongo un ejemplo que conozco, Bolivia. Bolivia es un país pequeño que queda pues, en la mitad del continente de Sudamérica y resulta que Bolivia tenía empresas de producción de energía así privadas. Y llegó un presidente en esa época que se llamaba Evo Morales y decidió hacer algo que se llama nacionalizar. Y nacionalizar es coger todas esas empresas y hacerlas parte del Estado, comprárselas a los privados. Y eso hicieron. Y en este momento, en Bolivia existe una gran empresa que se llama Corporación Ende, que maneja todo el sistema eléctrico y un gran número de empresas privadas, que eran privadas y pasaron a ser del Estado. Entonces, cada país toma sus decisiones en la historia. Y, por ejemplo, en Colombia, cuando todo era público, fracasó. ¿Por qué fracasó? ¿Quién me dice por qué fracasó? ¿Qué hubo que nos demostró que fracasó ese modelo económico asociado al manejo de la electricidad? Porque hubo un deterioro y un razonamiento de energía. Hubo un racionamiento de energía. Esa es la respuesta, muy bien, Lina. ¿Tienen preguntas hasta ahí sobre ese tema, muchachos? ¿O quedó claro? Para mí quedó claro. Está claro, Lina. ¿Alguien tiene alguna duda? Aprovechen para preguntar porque el examen es luego. No, señor. Fácil, ¿Examen? ¿cierto? Y este año hay exámenes muy buenos, con tiempo y todo. Pero, ¿cómo sería el examen? Vamos a ver cómo me lo invento. Con preguntas. Oh, Ya, por María. Dios. Bueno, muchachos, entonces, clara la cosa, ¿cierto? ¿Cómo van con la segunda tarea? Es otra tareita de teoría que tenemos aquí, que va asociada a las normas. ¿Ya la han mirado? Profe, como le comenté ayer, Tony y yo estamos haciendo las tareas juntos. Ya hicimos la tarea, esta la que usted puso. Bueno, entonces voy a hacerles algunas preguntas sobre esta. ¿Los demás ya la hicieron o no? No, mentira, no les voy a hacer preguntas. No les voy a hacer preguntas porque todavía pues hay muchos que no la han hecho. Yo ya miré y no la han hecho muchos. Pero demos como una visión sobre esto. ¿Quién sabe qué es el repié? Y acá ya lo decíamos y acá mirábamos y muchas cosas. ¿Qué es el repié? ¿Quién me dice? ¿Quién lee la pantalla por lo menos y dice qué es el repié? Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Muy bien. Como con el pastel ahí puesto, ¿cierto? Es una sigla que debemos recordar, muchachos. Entonces, hay dos normas en Colombia asociadas al tema eléctrico. La primera es la NTC 2050, que es una norma técnica colombiana que se conoce también como el Código Eléctrico Colombiano.
Este código eléctrico colombiano es tomado de una publicación estadounidense asociada a pues, Asociación Nacional de Protección contra Incendios, y desde allá se tomó esto. Y son unos breves cuidados que hay que tener para que la energía no produzca un incendio. Porque recuerden, hace muchos años, cuando empezaron con el tema de la energía, lo más peligroso que producían eran incendios, porque había un cortocircuito, y digamos la casa era de madera, entonces ¿qué pasaba cuando aparecía un corto? ¿Quién me dice? Mosquera, ¿qué crees que si aparece un corto o una chispa en una casa de madera? ¿Qué crees que suceda? Se prende la casa, profe. Incendia. ¿Cierto? Se incendia. Sí, señor. Y es muy peligroso, y ese es el tema con el manejo de energía. La energía es muy delicada por esa situación. ¿Cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿qué me dice Aguirre? Aguirre, ¿tú crees que la energía es peligrosa o no? Claro, profe. ¿Por qué es peligrosa? Un cortocircuito Sí, que usted toque un cable que no es y le pase mucho voltaje o algo. sí, muy bien. O sea, ¿cierto? Nos puede matar un mal manejo de energía o no. Sí, claro. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de energía, y por eso, ¿se acuerdan que el año pasado, a principio de año, cuando estábamos en el colegio, estábamos viendo muchos videos y algunos donde ustedes quedaban asustados de esos cortos tan miedosos que pasaban, ¿cierto? Y también vimos sobre unas señales donde aparecían unas amarillas, unas rojas, algo así. Sí, muy bien, sobre el manejo hay que tener mucho cuidado con la energía. Entonces, hay otra norma que precisamente es la que habla de eso, que es la que se llama de instalaciones eléctricas. Como les decía, aquí en la página, yo les puse aquí, la norma está aquí, la NTC 2050, van a ese link y es un link del Ministerio de Minas y Energía donde está esa norma. Y aquí hay otro donde también está un link del Ministerio de Minas y Energía donde está el RETIE. Entonces vamos a darle una ojeadita. Miren, la norma NTC 2050 tiene 847 páginas, apenas para que lo lean ustedes en una tarde de desparche, ¿cierto? Y entonces ya va por secciones. Y entonces en cada sección hablan de diferentes cosas. Se habla de las generalidades, se habla de lo que es los requisitos para tener una instalación eléctrica segura. Hay alambrado y protección de instalación. Entonces, por ejemplo, vamos a este capítulo 2. Entonces aquí dice conductores puestos a tierras. Y entonces nos dice el alcance. En esta sección se habla de tal cosa. Es como una norma maluca de leer, pero existe, ¿sí? Y entonces dice qué tipos de conductores se deben utilizar, qué terminales, qué colores se deben utilizar, qué son circuitos ramales. Más adelante vamos a ver esto en detalle, porque probablemente nuestro proyecto va a ir relacionado con el manejo de estas normas. Y aquí en el RETIE hay algo que es importante que vamos a ver ya mismo, que quiero mostrarles. Profe, una pregunta, ¿y cuál va a ser nuestro proyecto? No lo sé aún no lo sé, y ustedes tienen como tarea ir pensando qué se les ocurre para hacer proyecto de grado. ¿Saben por qué? Porque resulta que el Y proyecto Tobón, de usted grado, lo que me dijo, ¿qué dijo Tobón? que es que una nave espacial. Ay, usted le creyó que íbamos a hacer un ovni. Sí, porque es que, o sea, yo no había asistido a ninguna videoconferencia, él me dice eso, pues yo le creo. No, qué inocente, Dios mío. ¿Cómo la ves, profe? No, cayó Es que completamente. yo creo en la palabra de las personas, él cómo me va a Sí. hacer esa. Ah, qué Si, berraco, si ¿cierto? Jessica no me dice cómo cuento de que es una nave espacial. Bueno, muchachos, entonces miren, en el RETI hay varias simbologías que son muy útiles y aquí las vamos a ver en detalle. Estos símbolos son símbolos que se utilizan en planos,
¿sí? Entonces, por ejemplo, esta de acá dice corriente continua, central hidráulica de servicios, central térmica, aquí dice conductor de puesta a tierra, conmutador unipolar. Hay muchos símbolos que se utilizan en planos y los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, es un interruptor, interruptor con luz piloto, interruptor termomagnético, toma corriente monofásico, puesta a tierra, el símbolo de riesgo eléctrico, que es un rayito, ¿sí? Y hay señalizaciones que se utilizan para seguridad, y hay varias advertencias de precaución, si es triangular, si es redonda, si es redonda, si es rectangular. Entonces, el RETI trae muchas cosas, y como su objetivo es precisamente cuidar, ¿cuál es el objetivo? Es cuidar y proteger la vida, ¿sí? Mediante unas normas. Entonces aquí hay otra cosa que sí se los mencioné el año pasado, que era el código de colores de conductores. ¿Quién se acuerda? Entonces vamos a repasar porque esto lo tenemos que tener muy claro y lo tenemos que tener grabado. Entonces resulta que las fases, o sea, las fases son los conductores que llevan energía, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Sí, señor. ¿Qué colores se utilizan de fase? Según esta tabla se utiliza el negro, el amarillo, azul y rojo, ¿sí? También se puede utilizar ahí negro, naranja, azul, también el café, el amarillo. Entonces todo eso, y también el violeta. Todos esos colores sirven para identificar fases, ¿sí? Cualquiera, por ejemplo, si yo tengo un sistema monofásico y tengo muchos cables, utilizo, ¿y para qué se utilizan los colores? Primero que todo, para poder diferenciar que esto es el circuito 1 es de color amarillo, por ejemplo, el circuito 2 es de color rojo, y el circuito 3 es de color azul, por decir algo, ¿sí? Por otro lado, ¿de qué color es el neutro? Resulta que el neutro siempre es blanco, siempre es blanco. Siempre vamos a utilizar conductores blancos. En algunos casos, cuando es un sistema trifásico en Y, se permite el gris para el neutro, pero lo normal es siempre que sea blanco, ¿sí? El cable de puesta a tierra, ¿de qué color es? ¿Quién me dice? Hola. Verde. Es verde. O desnudo, como Uy, yo dicen. lo dije. O verde amarillo. Verde amarillo es que lo ponen, hay veces es como torneado, un pedazo del encauchetado es amarillo y otro pedazo es verdecito. Entonces, esos son los códigos de colores. Resulta que esos códigos de colores se utilizan mucho y se exigen, pero ahorita tenemos problemas con ellos. ¿Qué problema? Resulta que en las casas que son antiguas y que son construcciones muy viejitas, nunca se usó ese código de colores, sino que como el tema es más de ahorrar dinero, entonces, bueno, para toda esta casa vamos a comprar un color negro y un color blanco, y ya. Y cogían y ponían el blanco en las fases y el negro era el neutro, por decir algo, ¿sí? Pero sí es permitido hacer eso. No, según la norma ya no es permitido, sino que así está. Y pues, ¿qué sucede? Yo no puedo decir que, ay, no, sencillamente eso ya está construido, eso funciona y yo voy a tumbar todo y lo voy a poner a que cumpla norma porque sí, no tiene sentido. Ya si hago una remodelación, sí es de obligatorio cumplimiento hacer eso. Por eso, aquí hay una explicación que yo les decía aquí, que cuáles son las instalaciones según el RETI. El RETI instalación Ya me eléctrica acordé. nueva. Entonces, mire que es que entró con operación después del 2005. Entonces, de ahí para allá deben cumplir el RETIE. Si, digamos, tu casa es de los años 90, no lo obligan a que cumple, ¿sí? Otra cosa es una ampliación. Es que van a aumentar, digamos, vamos a poner una ampliación sencilla en una casa. Quiero poner una ducha eléctrica. Entonces, eso ya es una ampliación. Porque esa ducha la tengo que poner así. Entonces, así mi casa no cumpla, ¿qué debo hacer? Esa ducha sí le voy a poner, digamos, la fase que sea amarilla o negra o azul o roja y el neutro lo voy a poner blanco, ¿sí? Porque eso sí estaría cumpliendo. Y ya lo otro es cuando es una remodelación. Resulta que una remodelación es que yo tumbo un pedazo de la casa y la vuelvo y la construyo. Pero muchas veces la remodelación eléctrica implica que se hace una modificación de más del 80% de la casa. Entonces, cuando pasa eso, según la norma dice que se debe acondicionar o arreglar toda la casa para que cumpla el reto. ¿Sí? Profe, Dime. bueno, lo interrumpa ahí. Dime, dime. Ya me tengo que ir. Voy con mi papá que lo van a operar en Pereira, entonces ya me Vale, voy. Santiago, no hay ningún problema. Igual ya casi terminamos. Igual la idea Hágale. es que completes esta actividad que hace falta, que son estas preguntitas de las que estamos hablando, y ya. Igual por ahí en 10 minuticos terminamos.
Que le vaya bien a tu papá, Juan. Cuídate mucho. ¿Sabes qué? Ayúdame, antes de que te vayas, prendamos cámara todos, para que aparezcamos más en la foto. ¿Listo? Hágale pues. Prendamos la cámara, muchachos. Bueno, Antes pues de que dale. nos vaya nuestro amigo Aguirre. Prendamos la cámara, por favor. Listo. Los veo. Lina se fue. ¿Quién nos falta? Nos falta Santiago, Yo, pero espera un momentico. Berney, Juan Camilo, Juan Pablo, prende la cámara, Arroyave, Soto, José Luis, Steven, Tobón, todos, porfa, la cámara. Hola, Lina, años sin verte. Estás como bronceada, hombre. El sol de Cartago, ¿cierto? Es por el entreno, profe. Sí, que entrena, Lina. Voleibol. Qué bueno, tú eres voleibolista. Uy, Ferney está comprometido, tiene la camiseta, ahí lo veo bien. La acabo de encontrar. Por allá la encontró a la carrera y se la puso. Aunque sea para que salgan en la foto, ¿cierto? Sí huele bueno. Ferney, ¿qué me dices? Tienes apagado el micrófono. Aguardado. Aguardado, fue pucha. Bueno, prenda la cámara, pues. Prenda la cámara que se nos va a Aguirre, que tiene que ir a acompañar al papá. Lina, la cámara. Juan Pablo, José Luis, Arroyave, Steven, Tobón. Profe, no, esta cámara está dañada, profe. Dice Steven, no hay problema. Bueno, sonrían, que vamos a tomar la foto. Los que pudieron. Bueno, nos vemos. Sonrían. Listo, ahí quedó la foto, muchachos. Muchas gracias. Y Todo bueno, bien, pues, muchachos. la buena. Bueno, cuídese, Aguirre, que les vaya bien. Hasta luego, profe, que esté bien. No, todavía no se vayan todos. Esperen, que la clase no ha terminado. La foto era El que se va para... a ir es Aguirre, no Es usted. Aguirre. Yo también me iba a ir. Aguanta un ratico, ya nos vamos. Tranquilo. ¿Cómo? Ahí se fue Juan Camilo. Fue Juan Camilo, ¿y por qué fue Juan Camilo? Está Es aburrido. que pesar, no han entendido. Bueno, muchachos, no, la idea es la siguiente. Entonces, completen la actividad. Sí, ya igual nos vamos a terminar, tranquilos. La idea es que que sigamos en las clases virtuales. Espero que para la próxima clase poder haber subido la información de lo que es AutoCAD. Eso sí, les pido el favor, los que tengan computador, traten de tenerlo lo mejor posible para la próxima semana, que la actividad va a ser instalar AutoCAD. Sí, porque ya vamos a empezar con el diseño, con haciendo dibujos en AutoCAD. ¿Me hago entender? Bueno, señor. Sí. Yo no tengo PC. No tiene computador. Bueno, entonces tú vas a tener que trabajar los planos a mano, ¿listo? Ay, bueno, ¿Cómo? hágale, pues. Cuidado con esas palabritas. Uy, amigo. Cuidado que le corta la leche. 200 ahí. Profe, yo tengo un portátil, pero es que sabe que el procesador es muy lento. Ensayamos. O sea, el tema nos toca es como ensayar. Voy a pasarles una versión viejita de AutoCAD y si esa no funciona, les voy a pasar una más viejita aún, ¿sí? Vamos a manejar una del 2014 y si no les funciona esa, les pasaría un portable del AutoCAD, ¿sí? ¿Sí? Porque alguna nos funciona y con esas vamos a trabajar. Entonces, muchachos, ¿no? Por el día de hoy yo creo que podemos dejar así. Completen la actividad, recuerden que de qué trata de responder esto, son otras entidades, en la próxima clase Dios mediante vamos a hablar de estas entidades, así que hagan la actividad, porque vamos a hablar, ya hablamos de una, de la UVME, pero vamos a hablar de la CRED, del CIDED, del Ministerio de Minas y Energía y la de Superservicios. Lo que sigue también es hablar un poquito de lo que es el RETIE, qué entendieron, qué conocieron de ese video, ¿sí? Y esto sí lo tienen que buscar en el RETIE, los niveles de tensión en corriente alterna. Como pista les digo que están en el capítulo 12, para que lo busquen facilito. Y ahí dice, los niveles de tensión en Colombia según el RETI son, Creo que dicen baja tensión, extra alta tensión, bueno, un montón. Sí, sé lo que se está diciendo, profe. Listo, entonces ahí les doy la pista. Sebastián Tobón, dime, ¿tienes una pregunta? Sebastián. No. Listo, bueno.
¿Hay preguntas por el momento? ¿O todo está No, muy claro? señor. Bueno, ¿qué tal les pareció la clase? ¿Sí estuvo chévere, agradable? Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces vamos a aprovechar. Recuerden que tenemos clase los martes, perdón, a las 10 de la mañana y es a las 10, ¿cierto? No, las dos son a las 9, perdón. Martes y jueves a las 9 de la mañana. Recuerden que organizamos así porque tenemos toda la jornada. Entonces, Profe, ¿siempre van a ser esos días y la misma hora? sí, siempre van a ser esos días. Por ahora estamos así, organizados. Ah, bueno, señor. Bueno, muchachos, entonces ahí les mando la fotografía al grupo. Cuídense mucho y hagan las tareas. Y cualquier duda, ustedes saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Me escriben al WhatsApp. Y bueno, cuídense mucho, muchachos. Un feliz resto de día. Igualmente, profe. Gracias, igual para